Hola amigas y amigos, el día de hoy voy a platicar de un tema un poco controversial que no debería serlo, pero que sin embargo lo es por las épocas en las que estamos viviendo, y de ahí hablar de la importancia de mantener un estado democrático con nuestros poderes constituidos y en temas de pensiones del ISSSTE. Bueno, ¿por qué les comento este tema? Porque quiero hablar en particular de cuando un pensionado del ISSSTE llega a tener dos pensiones, ya sea una pensión de viudez con una de jubilación o una pensión de riesgo de trabajo con una pensión de jubilación. ¿Qué ocurre en estos casos? El ISSSTE dice que tiene que sumar las dos pensiones y que la suma de ambas no puede rebasar la cuota máxima, que en este 2023 es de 31,112 pesos, que es la cuota máxima de 10 UMAS. Si rebasa este monto, solamente va a pagar esa cantidad por la suma de las dos pensiones y va a realizar el descuento por el excedente de este monto máximo. Es algo injusto, es algo indebido, porque cada pensión tiene orígenes diferentes, cubre riesgos distintos y sobre todo tienen autonomía financiera. Pero ¿por qué sucede esto? Y aquí está lo interesante de la importancia de tener un Estado democrático de derecho, en donde tenemos no solamente tres poderes a nivel constitucional, sino que existen otros poderes que van interjugando para que se puedan respetar y defender lo mejor posible nuestros derechos humanos. Se crearon durante muchos siglos y muchas batallas ese sistema en donde se busca que se regulen el poder legislativo, que crea leyes que se supone que deben ser justas, el poder ejecutivo que administra la aplicación de esas leyes, que su administración se supone que debe de ser justa, y que el Poder Judicial supervisa que el Ejecutivo administre esas leyes de manera correcta y que si no lo hace, imparta justicia, que se supone que sea una justicia correcta. Y bueno, se empezaron a crear organismos constitucionalmente autónomos también para que no dependieran del Poder Ejecutivo, para que no pudiera actuar a su capricho, y por eso se crea como un organismo constitucionalmente autónomo el INE para el tema de las elecciones, el INAI para el tema del acceso a la información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que vigilaran que las autoridades actuaran de manera correcta, y así algunos otros organismos constitucionalmente autónomos que no dependen de ningún poder legislativo, ejecutivo o judicial, y que lo que buscaban era tener autonomía para que no estuvieran al capricho de ese ejecutivo. Bueno, al día de hoy estamos viendo que se está moviendo un poquito ese sistema, y es muy importante, sin importar la filia o fobia política que usted tenga, que reconozca la importancia de mantener esos organismos autónomos constitucionales y esos poderes constitucionalmente establecidos, vivos, vigentes, para que sean contrapesos. Obviamente en esos contrapesos va a haber rispideces, pero lo importante es que se sometan todos a ese Estado de Derecho, que al final termina siendo la Constitución y la interpretación que hace de esta los tres poderes para respetar, proteger y promover los derechos humanos. Bueno, bajo ese contexto les voy a platicar el tema de la compatibilidad que acabo de decir, para que entendamos la importancia de que se mantengan vigentes esos poderes. Cuando la ley del ISSSTE de 1983 se creó, había un artículo, el artículo 51, que establecía que si un pensionista recibía dos o más pensiones, se le iba a sumar y topar a esa cuota máxima pensionaria, que en su momento fue de 10 salarios mínimos y actualmente de 10 UMAS. ¿Quién lo decidió así? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo así lo estableció, pero durante muchos años o décadas no se aplicó esa ley, esa fracción de ese artículo. Se decía que era letra muerta. ¿Pero qué creen? Pasando algunos años, el ISSSTE, como representante del Poder Ejecutivo en materia de pensiones del ISSSTE, y tutelando la protección constitucional del derecho humano a la seguridad social, que establece el artículo 123, apartado 11, fracción 11, inciso A de nuestra Carta Magna, se dio cuenta que en ese artículo se establecía un parrafito en donde se daba la posibilidad de sumar y topar las pensiones. ¿Y qué creen que hizo? Pues la empezó a topar, la empezó a sumar y a topar. ¿Pero por qué lo tenía que hacer? Porque una ley, la ley que publica el legislativo, que sigue de manera correcta todo el proceso legislativo, se vuelve obligatoria. Y si una autoridad no la acata, no la observa, no la cumple, podría estar incurriendo en desacato y ser sujeto de responsabilidades
administrativas o hasta penales. Entonces, los funcionarios del ISSSTE dijeron, ay, se ha cometido una omisión en la ley, y la empezaron a aplicar. Incluso hubo una campaña a nivel nacional para aplicar el tema de la compatibilidad. Bueno, ¿qué ocurrió? Los pensionados que empezaron a ser afectados llegan con nosotros, vemos que este tema es ilegal, pudiera ser, bueno, es legal porque lo establece la ley, pero no es justo, y si no es justo puede ser que sea inconstitucional, y se llevaron a cabo juicios que llegaron al final al Poder Judicial. ¿Qué creen? En una primera parte, en el 2010, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia dijo que era constitucional, y ahorita les presento la jurisprudencia, porque decía que no se violaba el derecho humano a la seguridad social. Así lo dijo en un principio en el 2010, se publicó la jurisprudencia en el 2011, pero la sociedad, en particular los abogados, pues seguimos combatiendo ese tema, y solamente pasó un año y medio, para que esta controversia nuevamente fuera revisada por la Suprema Corte, la segunda sala, y dijera, ¿qué creen? De una nueva reflexión nos dimos cuenta que en efecto esa disposición de la ley del ISSSTE que suma y topa las pensiones a la cuota máxima viola el derecho humano a la seguridad social, y se cambió el criterio. Y es el criterio que actualmente rige, en donde si un pensionado del ISSSTE llega a recibir 2 pensiones, como llega a ocurrir con un poco más de frecuencia, que fallece, que están 2 pensionados del ISSSTE y fallece uno y el otro recibe la pensión, se la suman y solamente le dan hasta ese monto máximo, llega a solicitar la protección jurisdiccional y se le otorga. Pero esto es precisamente por ese interjuego que se dio entre los 3 poderes. Afortunadamente al día de hoy ese criterio, la ley ya fue abrogada, pero el reglamento del artículo 10º transitorio revive todavía esa disposición. Entonces, si está en un reglamento el Ejecutivo, y en este caso el ISSSTE la tiene que aplicar, y solamente mediante una revisión ante un tribunal se puede echar abajo. Pero al final es el juego que se debe de tener, que se debe hacer para poder proteger derechos. Claro, ¿qué otra posibilidad debería de existir? Pues que el Ejecutivo mandara la orden para que se derogara esa disposición que habla sobre el tope, la suma y tope de las cuotas máximas. Pero mientras esté contemplada la ley, mientras el legislativo, el ejecutivo no se pongan de acuerdo, el Poder Judicial tiene que aplicar la ley vigente en una interpretación conforme a la Constitución. Amigos, yo sé que el tema de leyes y de justicia puede ser un poco árido, pero créanme que es fundamental que usted como pensionista del ISSSTE sepa de estas materias, porque si usted no conoce sus derechos, no va a saber cómo poder defenderlos. Y recuerde que si quiere tener la mejor defensa en materia de pensiones del ISSSTE, se comunique con nosotros de manera directa por si tiene este tema de la afectación del tope, si tiene 2 pensiones y que le están haciendo descuentos, sobre todo con el concepto 48 de sus recibos de pago. Revise sus recibos de pago donde viene el concepto 48, si es así usted está teniendo una afectación, y nosotros le podemos ayudar a que no le hagan ese descuento y le paguen los descuentos que le hayan realizado de los últimos 5 años. Porque como especialistas en pensiones del ISSSTE, nuestra experiencia es su mejor defensa para que la plata no solamente esté en su cabeza.